Agustín es especialista en dinámicas de fluidos, estudia el ciclo del agua y cómo afecta a los espacios naturales. Penélope trabaja en física de la atmósfera. Lo suyo es saber cómo los bosques y suelos asimilan el CO2 y los gases de efecto invernadero. Juan Francisco es ecólogo. Registra las alteraciones que provoca el cambio global. Los tres trabajan en grupos distintos del Centro Andaluz de Medio Ambiente, una institución que depende de la Universidad de Granada y la Junta, pero han decidido poner en común sus conocimientos. Juntos analizan hoy datos recogidos en el Parque Natural de Sierra Nevada. El objetivo es conocer qué está pasando en sus laderas, que al igual que el planeta, viven en constante cambio. Nos estamos ahora acercando a la Loma de Lanjarón, que hubo un incendio allí en el año 2005 y tenemos una serie de instrumentación para medir la capacidad de esos ecosistemas para asimilar los gases de efecto invernadero. Y también medimos la evaporación y la transpiración. El incendio del año 2005 arrasó más de 3.000 hectáreas de pinos y monte bajo, de las que 2.000 estaban dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. El fuego, provocado por la imprudencia de 2 turistas que se habían perdido, se descontroló y se necesitaron 8 días para su extinción. Los trabajos de regeneración han ido dando buenos resultados y la zona ha dejado atrás la cara amarga que ofrecía tras el fuego. Es un buen momento para que Penélope y su grupo investiguen si estos suelos, a 2.000 metros de altitud, vuelven a retener CO2 y emitir oxígeno de forma regular, como lo harían antes del incendio. Esta zona es muy buena porque se pueden ver los 3 tratamientos que se hicieron después del incendio. Por un lado se dejó tal cual después del incendio, se dejaron los árboles. Aquí arriba tenemos la zona de extracción en la que se extrajo toda la madera quemada y un poquito más adelante aquí vemos la zona en la que se cortaron los árboles quemados y se depositaron en el suelo para evitar la erosión. Las conclusiones que se sacaron fue que retirar la madera quemada después del incendio era perjudicial para la regeneración del ecosistema. El ecosistema empezaba antes a asimilar CO2 cuando la madera se quedaba en el suelo. Los datos obtenidos con esta torre de medición de flujos han sido determinantes. Tienen 4 torres más repartidas por las provincias de Almería y Granada. Ahora están extrayendo la información registrada en las últimas semanas. Esos sensores miden la velocidad de viento en las 3 direcciones y la cantidad de CO2 y vapor de agua que tiene cada uno, porque el intercambio se produce entre superficie y atmósfera como consecuencia de los remolinos que estáis viendo ahora por acción del viento. Esos remolinos llevan CO2 y vapor de agua y una vez que acceden al instrumento es donde se produce la medida de la cantidad de CO2, la cantidad de vapor de agua y la velocidad que llevan esos remolinos. Eso tiene una repercusión enorme con respecto al cambio climático, porque igual que emitimos CO2 y tendemos a emitir menos, también debemos conocer la capacidad que tienen nuestros ecosistemas naturales para asimilar ese CO2, el sumidero del gas de efecto invernadero. Bueno, estos datos son fundamentales para calibrar y validar los modelos hidrológicos con los que trabajamos desde el Instituto. ¿Los tendrías disponibles? Sí, mañana mismo cuando los procesemos los tienes listos para tu modelo. Estupendo. Cada investigador va a sacar una utilidad de los datos de la torre. Agustín se centrará en hacer modelos sobre el ciclo de lluvia y nieve en este tipo de entornos. Estos datos que están instalados aquí nos dan información muy importante para calibrar estos modelos y por lo tanto pronosticar a futuro qué impacto hidrológico va a generar esta pérdida de la cobertura vegetal tras un incendio forestal, ¿no? Y por lo tanto poder cuantificar la pérdida de suelo y cómo evoluciona, ¿no? También los procesos nivales, la fusión de la nieve, la cantidad de nieve acumulada, la fusión de la nieve. Francisco va a trabajar en el procesado de esos datos para simular los comportamientos de la vegetación. La complejidad de trabajar con sistemas biológicos radica en eso, en que no solo entran en juego las leyes físicas y las leyes químicas, sino que entra en juego lo que se llaman las propiedades emergentes de la vida. Y no sabemos todavía cómo funcionan, cuáles son las reglas íntimas de funcionamiento de muchos procesos biológicos y ecológicos. Entonces nos resulta difícil comprender en su conjunto el funcionamiento de un matorral mediterráneo como el que hay aquí. A más de 10.000 kilómetros de distancia, bosques maduros muy distintos a este ecosistema se pueden beneficiar de la experiencia de estos científicos. En la Amazonía brasileña hay instaladas más de una veintena de torres de medición de flujos de mayor tamaño. Los científicos brasileños están preocupados por las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación, pero necesitan un programa para traducir y gestionar todos los datos que recaban. Ahí es donde entra la aportación de los investigadores del CEAMA.
En el proyecto de experimentación a gran escala en la biosfera del Amazonas participan 800 científicos de todo el mundo y cuenta con la colaboración de la NASA. Nosotros participamos haciendo una especie de transferencia tecnológica a ese proyecto, pero el objetivo fundamental del proyecto, del megaproyecto que tienen allí, es evaluar en qué medida el Amazonas es o no un pulmón de la Tierra, ¿no? Y no está claro, no se sabe si es realmente un sumidero neto de carbono o más bien actúa como fuente. Bueno, pues estos son los datos que sacamos el otro día en Lanjarón. Sí, flujo de calor latente y la asimilación del ecosistema en carbono. Trabajan para conseguir modelos que ayuden a la sociedad y a los responsables políticos a predecir cómo se van a comportar los ecosistemas, cómo regenerar un terreno quemado, cuánta agua llevará un río o cuántos frutos producirá un árbol. En las torres que hay en el proyecto con Brasil deberemos ser capaces de obtener gráficas parecidas a esta. Sí, de hecho ese va a ser el objetivo, ¿no? Sacar este tipo de gráficas para luego poder analizar los datos. Penélope, Agustín, Francisco investigan sin perder de vista que vivimos en un mundo sometido a la presión del cambio climático y con recursos limitados, y lo hacen sumando fuerzas y conocimientos.